Todos los apocalipsis apócrifos del Antiguo Testamento. Los apocalipsis apócrifos del Antiguo Testamento constituyen un conjunto de textos proféticos y visionarios que no fueron incluidos en el canon bíblico oficial, pero que circulaban ampliamente en comunidades judías y cristianas durante la antigüedad. Estos escritos reflejan una profunda preocupación escatológica y un interés en revelar el destino final de la humanidad, el juicio divino y la batalla entre el bien y el mal. Aunque no todos estos textos fueron aceptados como sagrados por las principales tradiciones religiosas, ofrecen una rica perspectiva sobre las creencias y esperanzas de aquellos que los compusieron y leyeron. Apocalipsis de Adán. El Apocalipsis de Adán, descubierto en la famosa biblioteca de manuscritos de Nag Hammadi, es un texto fascinante que forma parte de la tradición gnóstica. Este texto es notable por ser uno de los pocos apocalipsis donde la revelación no es recibida por un profeta típico, sino por Adán, el primer hombre según las tradiciones bíblicas, quien transmite su conocimiento secreto a su hijo Set. El manuscrito, escrito en copto y fechado alrededor del siglo II o III después de Cristo, fue hallado entre otros textos gnósticos en Nag Hammadi, Egipto, en 1945. La colección de Nag Hammadi incluye una amplia gama de escritos que ofrecen una perspectiva única sobre el cristianismo primitivo, el gnosticismo y las corrientes filosóficas judías que influyeron en la interpretación de las escrituras. El Apocalipsis de Adán refleja una reinterpretación gnóstica de la historia de la creación y la caída del hombre, lo que lo convierte en una obra clave para comprender las creencias escatológicas y soteriológicas de los gnósticos. El Apocalipsis se presenta como una revelación secreta que Adán comparte con su hijo Set, el tercer hijo de Adán y Eva, después de que Caín asesinara a Abel. Según el texto, Adán cuenta que antes de la caída, él y Eva poseían un conocimiento divino y una conexión directa con Dios. Sin embargo, tras la caída, ese conocimiento fue olvidado por gran parte de la humanidad. Este enfoque es muy diferente al relato del Génesis, donde la caída es vista como una transgresión que trajo el pecado al mundo. En cambio, en el Apocalipsis de Adán, la caída representa una pérdida del conocimiento divino, gnosis, que es necesario recuperar para la salvación. Uno de los temas centrales del texto es la llegada de un Salvador, quien nacerá de una virgen y restaurará el conocimiento perdido por la humanidad. Esta figura mesiánica es presentada como el Redentor que liberará a los justos del dominio de los arcontes, los gobernantes malignos que controlan el mundo material. Estos arcontes, según la cosmología gnóstica, son seres inferiores que crearon y dominan el universo material, y su gobernante supremo es el Demiurgo, una figura distorsionada del Dios creador de la tradición judía. El Apocalipsis describe una sucesión de generaciones y reinados malvados, que serán derrotados por la intervención divina en el fin de los tiempos. Este esquema histórico refleja la visión gnóstica del mundo como un lugar corrupto y caído, dominado por fuerzas malignas, pero destinado a ser liberado por la acción del Salvador. El Apocalipsis de Adán es un texto gnóstico en su esencia, y esto se refleja en su fuerte dualismo, el contraste entre el reino de la luz y el reino de las tinieblas, entre el conocimiento, gnosis, y la ignorancia. En lugar de ver a Adán como un simple ser caído, el texto lo presenta como un portador del conocimiento divino que intenta transmitir a sus descendientes el secreto de la salvación. El simbolismo del Salvador que nacerá de una virgen tiene claras resonancias cristianas, lo que sugiere que el texto fue escrito en un contexto donde el cristianismo y el gnosticismo interactuaban y compartían algunas ideas. Sin embargo, la teología gnóstica difiere del cristianismo ortodoxo en su visión del mundo material. Para los gnósticos, la salvación no se obtiene a través de la obediencia a la ley o la fe en la redención por el sacrificio de Cristo, sino por el despertar espiritual que lleva a la liberación del alma del dominio material. El Apocalipsis de Adán no fue aceptado en los círculos cristianos ortodoxos ni en el judaísmo rabínico, ya que su mensaje gnóstico era considerado herético.
Sin embargo, este Apocalipsis ofrece una visión profunda de cómo algunas comunidades de la antigüedad entendían el destino final de la humanidad y la naturaleza del conocimiento divino. La figura de Set como depositario del conocimiento secreto también es importante, ya que en algunas corrientes gnósticas, Set y su linaje eran vistos como los verdaderos portadores del Espíritu Divino, en contraste con el linaje de Caín, asociado con el mal. Este texto, junto con otros de Nag Hammadi, ha ayudado a los estudiosos modernos a comprender mejor la diversidad del pensamiento religioso en el cristianismo primitivo y el judaísmo tardío. También subraya la importancia del conocimiento, gnosis, como el medio por el cual los seres humanos pueden trascender el mundo material y alcanzar la salvación. Apocalipsis de Abraham. El Apocalipsis de Abraham es un texto apócrifo judío que data aproximadamente del siglo I o II después de Cristo. Su enfoque principal es la figura del patriarca Abraham y su relación con Dios, centrándose en una serie de visiones que el patriarca experimenta. Estas visiones tratan sobre el destino del mundo y, en particular, del pueblo de Israel. Este Apocalipsis es particularmente significativo porque aborda temas teológicos clave, como la idolatría, la justicia divina y el juicio final. El texto fue compuesto en un periodo de crisis para el pueblo judío, tras la destrucción del Templo de Jerusalén en el año 70 después de Cristo, lo que explica su tono apocalíptico y su preocupación por la justicia divina y la redención. Durante este tiempo, muchos textos apocalípticos fueron escritos para proporcionar consuelo y esperanza a las comunidades judías oprimidas por el dominio romano. El Apocalipsis de Abraham puede entenderse dentro de este contexto, un texto destinado a reafirmar la fe de los judíos en la intervención divina y en la restauración futura de Israel. El Apocalipsis se divide en dos partes principales. La primera narra el rechazo de Abraham a la idolatría de su tiempo, mientras que la segunda detalla las visiones que Abraham recibe sobre el destino del mundo. En la primera parte, Abraham se presenta como un joven que cuestiona las prácticas idolátricas de su padre, Terash, y de su sociedad en general. Eventualmente, Abraham es guiado por un ángel llamado Yahul, quien le enseña el verdadero conocimiento de Dios. A lo largo del texto, Abraham es llevado a una serie de visiones que lo confrontan con el destino de la humanidad. En estas visiones, Abraham es testigo del trono de Dios, de la batalla entre las fuerzas del bien y el mal, y del destino final de los justos y los impíos. En una visión particularmente importante, Abraham ve la destrucción de Jerusalén y el exilio de su pueblo, lo que refleja la experiencia histórica de los judíos bajo la ocupación romana. Uno de los temas centrales del Apocalipsis de Abraham es el juicio de Dios sobre las naciones y la redención final de Israel. A través de sus visiones, Abraham llega a comprender que, aunque el mundo parece estar dominado por la injusticia y el mal, Dios finalmente restaurará el orden justo y salvará a su pueblo. Un elemento destacado del texto es la figura del ángel Yahul, quien actúa como guía de Abraham a lo largo de sus visiones. Yahul no es un ángel tradicional en la literatura bíblica, lo que ha llevado a los estudiosos a sugerir que representa una influencia de corrientes místicas judías, como la Merkabá o los tronos celestiales. En estas tradiciones místicas, los profetas y visionarios son llevados en viajes celestiales donde se les revela el trono de Dios y los secretos del cosmos. En su viaje celestial, Abraham es testigo de una lucha cósmica entre los ángeles de Dios y las fuerzas malignas que buscan corromper la creación. Esta visión refleja la creencia judía de la época en una lucha entre el bien y el mal que culminará en la intervención de Dios para restaurar el mundo. El viaje celestial de Abraham también le permite comprender que el sufrimiento actual de su pueblo es parte de un plan divino más amplio que finalmente resultará en su redención. Un aspecto crucial del Apocalipsis de Abraham es su anticipación de la venida de un Salvador o Mesías. Aunque no se menciona explícitamente en términos cristianos, la idea de un Redentor futuro que restaurará el orden y salvará a los justos está claramente presente. En una de sus visiones,
Abraham es testigo del sacrificio del Mesías, lo que sugiere que el Apocalipsis estaba destinado a inspirar esperanza en una futura redención. El Mesías es descrito como alguien que vencerá a las naciones malvadas y traerá la salvación a Israel. Este concepto de un Salvador mesiánico es fundamental para muchas corrientes del judaísmo y más tarde fue adoptado y reinterpretado por el cristianismo. En el contexto del Apocalipsis de Abraham, el Mesías es visto como la figura que restaurará la justicia y llevará al pueblo de Israel a su redención final. El Apocalipsis de Abraham se puede interpretar como una reflexión sobre el sufrimiento y la justicia divina. Abraham, como figura central, se enfrenta al dilema del sufrimiento de los justos y la aparente prosperidad de los malvados. A través de sus visiones, llega a comprender que el sufrimiento es parte de un plan divino más amplio que llevará a la redención de los fieles. Este tema es común en la literatura apocalíptica, donde se enfatiza la fe en la justicia divina, incluso cuando parece que el mal domina el mundo. El texto también refleja una teología del exilio, donde la destrucción de Jerusalén y el sufrimiento de Israel se ven como castigos temporales que serán seguidos por la restauración y la redención. Este mensaje es de particular relevancia para una comunidad que enfrenta la opresión y la incertidumbre. El Apocalipsis de Abraham ha tenido una influencia significativa en las tradiciones judía y cristiana, aunque no fue incluido en el canon oficial de ninguna de las dos religiones. Su visión de la justicia divina y la redención futura resonó profundamente en las comunidades que vivieron bajo persecución. El texto también es importante por su representación temprana del Mesías, una figura que más tarde se desarrollaría en la teología cristiana. Apocalipsis de Moisés. El Apocalipsis de Moisés, más comúnmente conocido como la vida de Adán y Eva, es un texto pseudepigráfico atribuido al profeta Moisés, pero que en realidad trata sobre las experiencias de Adán y Eva después de su expulsión del jardín del Edén. Este Apocalipsis es una expansión de la narrativa del Génesis, proporcionando detalles adicionales sobre la vida de los primeros seres humanos, su arrepentimiento por el pecado original y la muerte de Adán. Este texto es crucial para entender cómo se desarrollaron las interpretaciones del pecado original y el sufrimiento humano en la literatura judía y cristiana. El Apocalipsis de Moisés es parte de un corpus más amplio de literatura pseudepigráfica que floreció entre el siglo I a.C. y el siglo II después de Cristo, en los círculos judíos y cristianos. El término pseudepigráfico se refiere a textos escritos bajo el nombre de una figura famosa de la tradición bíblica para conferirles autoridad. Aunque el nombre sugiere que Moisés es el autor, el texto realmente se centra en Adán y Eva y sus interacciones con los ángeles después de la caída. Este texto probablemente fue escrito en un contexto donde la penitencia y el arrepentimiento eran temas centrales en la espiritualidad judía. Es posible que refleje una preocupación por la justicia divina y el sufrimiento humano, temas que eran de particular importancia durante el periodo del Segundo Templo, cuando el pueblo judío enfrentaba desafíos políticos y sociales significativos. El Apocalipsis de Moisés ofrece una visión más detallada de la vida de Adán y Eva después de ser expulsados del jardín del Edén. Tras su expulsión, Adán y Eva experimentan una vida de dolor y sufrimiento, lo que refleja la teología del pecado original. A lo largo del texto, se enfatiza el arrepentimiento de Adán y Eva por su transgresión, y ambos buscan reconciliarse con Dios mediante actos de penitencia. En uno de los pasajes más conmovedores, Adán y Eva se separan para hacer penitencia. Adán se sumerge en el río Jordán y Eva en el río Tigris, donde permanecen durante 40 días pidiendo el perdón de Dios. Estos actos de penitencia son un intento de revertir el daño causado por su desobediencia en el jardín del Edén. Sin embargo, a pesar de sus esfuerzos, la muerte de Adán es inevitable. Uno de los aspectos más destacados del Apocalipsis de Moisés es su tratamiento de la muerte de Adán. El texto proporciona una narración extensa de los últimos días de Adán,
que incluye diálogos entre Adán, Eva y sus hijos. Adán, consciente de que su muerte es el resultado directo del pecado original, ofrece una especie de testamento espiritual a su familia. Los ángeles descienden para llevarse el alma de Adán, y es en este momento cuando Eva se da cuenta del peso de su transgresión. En el texto, Eva confiesa su culpa por haber sido la que sucumbió a la tentación de la serpiente y pide perdón por su papel en la caída del hombre. Sin embargo, a pesar de su pecado, los ángeles consuelan a Adán y Eva, asegurándoles que Dios, en su misericordia, tiene un plan de redención para la humanidad. El relato de la muerte de Adán es una adición significativa a la narrativa del Génesis, ya que ofrece una reflexión teológica más profunda sobre la muerte y el pecado. La muerte de Adán no solo es vista como un castigo, sino también como un paso hacia la reconciliación entre Dios y la humanidad. Este tema de la muerte como parte de un plan divino más amplio también se encuentra en otros textos apocalípticos y pseudepigráficos, que tratan de ofrecer consuelo a sus audiencias sobre el sufrimiento y la muerte. El Apocalipsis de Moisés aborda el tema del pecado original de una manera más detallada que el relato del Génesis. Aquí, el pecado no solo trae la expulsión del Edén, sino también la introducción de la muerte y el sufrimiento en el mundo. Sin embargo, a diferencia de algunas interpretaciones posteriores, este texto no enfatiza tanto el castigo eterno, sino más bien la posibilidad de arrepentimiento y reconciliación con Dios. El texto también destaca la importancia de la penitencia y el perdón. Aunque Adán y Eva han pecado, se les ofrece la oportunidad de arrepentirse y ser perdonados. Esto refleja una visión más optimista de la relación entre Dios y la humanidad, donde el pecado puede ser redimido a través del arrepentimiento genuino. Otro tema importante en el texto es la naturaleza de la muerte. En lugar de ser vista únicamente como un castigo, la muerte de Adán se presenta como una transición hacia un futuro redentor. Este tratamiento de la muerte anticipa las preocupaciones escatológicas más amplias en la literatura apocalíptica, donde la resurrección de los muertos y el juicio final son temas centrales. El Apocalipsis de Moisés no fue aceptado en el canon oficial de la Biblia hebrea ni en el cristianismo ortodoxo. Sin embargo, fue muy influyente en los primeros círculos cristianos y en algunas sectas judías que estaban interesadas en explorar los detalles no canónicos de la vida de Adán y Eva. El énfasis del texto en la penitencia y la muerte como parte de un plan redentor resonó profundamente en las comunidades que enfrentaban la opresión y buscaban consuelo en la promesa de la redención futura. Este apocalipsis también tuvo una influencia duradera en la iconografía y la teología cristiana posterior, particularmente en la forma en que la muerte y la penitencia fueron entendidas en la Edad Media. El relato detallado de la muerte de Adán y las interacciones entre los ángeles y la humanidad ofrecen una visión del más allá que fue incorporada en la doctrina cristiana sobre el purgatorio y el juicio final. Apocalipsis de Elías. El Apocalipsis de Elías es un texto apócrifo que, si bien es menos conocido que otros apocalipsis, juega un papel significativo en la tradición apocalíptica judía y cristiana. Se presenta como un relato de visiones y profecías atribuidas al profeta Elías, una de las figuras más veneradas en ambas tradiciones por haber ascendido al cielo sin experimentar la muerte. Segunda de Reyes, capítulo 2, versículo 11. Este texto es particularmente valioso porque combina elementos de la literatura apocalíptica con la figura profética de Elías, explorando temas como la venida del anticristo, la persecución de los justos y el juicio final. El Apocalipsis de Elías fue escrito probablemente entre los siglos I y III después de Cristo, en un contexto de persecución religiosa, ya fuera durante la dominación romana o en momentos de crisis interna dentro del judaísmo. Las referencias a la figura del anticristo y los eventos que preceden el fin de los tiempos lo ubican dentro del género apocalíptico, que en esta época era muy popular entre las comunidades judías y cristianas. Este texto puede haber servido como una forma de alentar a las comunidades oprimidas,
ofreciendo una narrativa donde las fuerzas del mal, encarnadas en el Anticristo, son derrotadas por la intervención divina. El Apocalipsis también refleja una preocupación profunda por el juicio divino y la promesa de la redención para los justos, temas que resuenan especialmente en épocas de persecución. Una de las características más distintivas del Apocalipsis de Elías es su detallada descripción de la llegada del Anticristo. Según el texto, el Anticristo será un falso Mesías que gobernará el mundo y seducirá a muchos con su poder y promesas. Engañará a los incrédulos y perseguirá a los fieles, causando un gran sufrimiento entre los justos. Sin embargo, a pesar de su poder temporal, el reinado del Anticristo será breve. El relato del Anticristo en este Apocalipsis es particularmente vívido, describiéndolo como un ser que imitará muchas de las acciones de Cristo, pero que será el agente del mal. Utilizará milagros falsos y engañará a las naciones para que lo adoren. Esta descripción es consistente con otras obras apocalípticas y es una clara respuesta a las preocupaciones escatológicas del judaísmo tardío y del cristianismo primitivo sobre la llegada de falsos profetas y líderes malvados que pondrán a prueba la fe de los justos. El Apocalipsis de Elías describe un período de gran tribulación para los justos, quienes sufrirán persecuciones bajo el dominio del Anticristo. Sin embargo, se les alienta a mantener la fe y resistir, ya que se les promete que Dios intervendrá en el momento adecuado para salvarlos. Esta llamada a la resistencia es común en la literatura apocalíptica, donde las pruebas y las tribulaciones son vistas como una etapa necesaria antes de la victoria final de Dios. Elías, como profeta, es presentado como un modelo de perseverancia y fe en medio de la adversidad. En el texto, se describe cómo Elías, junto con Enoch, jugará un papel crucial en la confrontación final con el Anticristo. Se profetiza que ambos profetas regresarán al mundo antes del juicio final para confrontar al Anticristo y testificar en favor de Dios. Esta idea de la segunda venida de Elías y Enoch es una creencia presente en algunas corrientes del judaísmo y el cristianismo, lo que refleja la importancia de estos personajes en la narrativa escatológica. El clímax del Apocalipsis de Elías ocurre cuando Dios interviene directamente para destruir al Anticristo y establecer su reino en la tierra. La venida del Mesías verdadero traerá la justicia divina y pondrá fin al sufrimiento de los justos. Los malvados serán castigados eternamente, mientras que los fieles recibirán su recompensa en el reino de Dios. Esta visión del juicio final es típica de los Apocalipsis, donde el mal puede dominar temporalmente, pero al final Dios impondrá su justicia. El juicio descrito en este Apocalipsis es severo y final, con una clara división entre los justos y los malvados. El texto proporciona consuelo a las comunidades que enfrentaban persecución, asegurándoles que su sufrimiento no era en vano y que la justicia divina prevalecería al final. El Apocalipsis de Elías utiliza un lenguaje simbólico y alegórico para describir los eventos escatológicos, lo que ha llevado a muchas interpretaciones diferentes a lo largo de los siglos. La figura del Anticristo es vista como una personificación del mal que, aunque poderoso, será derrotado por la intervención divina. Este relato refleja las preocupaciones apocalípticas comunes en el judaísmo y el cristianismo primitivo, donde las crisis políticas y sociales llevaron a muchos a esperar la intervención directa de Dios en la historia. El énfasis en la persecución y la resistencia también es importante, ya que refleja una teología donde el sufrimiento es parte del plan divino y donde los justos deben mantener su fe, incluso en las circunstancias más difíciles. Elías, como profeta que fue llevado al cielo sin morir, simboliza la esperanza de la redención y la inmortalidad para los fieles. Aunque el Apocalipsis de Elías no fue incluido en el canon bíblico, su contenido ha influido en las tradiciones apocalípticas de ambas religiones, especialmente en la descripción del Anticristo y el juicio final. El texto también ha sido importante para los estudios sobre la escatología temprana y las expectativas mesiánicas tanto en el judaísmo como en el cristianismo. Elías es una figura venerada tanto en la tradición judía como en la cristiana,
y su papel en este Apocalipsis refleja su importancia continua en la teología de ambas religiones. La idea de que Elías regresará al final de los tiempos para testificar contra el anticristo es un concepto que aparece en otros textos apocalípticos y que ha sido adoptado en varias tradiciones escatológicas, incluidas las enseñanzas cristianas sobre el fin de los tiempos. Apocalipsis de Daniel. El Apocalipsis de Daniel es un texto que toma como base la figura del profeta Daniel, conocido por sus visiones apocalípticas en el libro canónico que lleva su nombre. Si bien el libro de Daniel en el Antiguo Testamento ya contiene importantes elementos apocalípticos, este Apocalipsis apócrifo añade nuevas visiones y detalles sobre el fin de los tiempos, el juicio final y la intervención divina en la historia humana. El Apocalipsis de Daniel fue probablemente escrito en el período del Segundo Templo, después del regreso del exilio babilónico, un tiempo de gran agitación política y social para el pueblo judío. Sin embargo, algunas versiones del texto pueden haberse compuesto más tarde, durante el dominio romano, lo que explicaría algunas de sus referencias a reinos extranjeros y opresores. El texto, al igual que el libro de Daniel canónico, utiliza un estilo literario altamente simbólico y visionario. Las visiones apocalípticas en el libro canónico de Daniel, especialmente las visiones de las bestias y los imperios que serán derrotados por el reino de Dios, son continuadas y expandidas en este apócrifo. Al igual que otros apocalipsis, el Apocalipsis de Daniel ofrece esperanza a su audiencia, asegurando que aunque los imperios del mal parecen dominar el mundo, Dios intervendrá para restablecer su reino de justicia. El Apocalipsis de Daniel se centra en una serie de visiones adicionales que Daniel recibe sobre el destino del mundo y el juicio final. Estas visiones incluyen la aparición de bestias simbólicas que representan a los imperios malvados que oprimen al pueblo de Dios. Estas bestias son finalmente derrotadas por la intervención divina, y un Hijo del Hombre, una figura mesiánica, aparece para establecer el reino eterno de Dios. El texto también describe en detalle el juicio de los malvados y la resurrección de los justos. Los malvados serán arrojados al lago de fuego, un símbolo común en la literatura apocalíptica para describir el castigo eterno. Los justos, por su parte, serán elevados a una vida gloriosa en el reino de Dios. Estas descripciones del juicio final son consistentes con otras obras apocalípticas, pero el Apocalipsis de Daniel añade detalles que lo hacen único. Un aspecto importante del texto es su enfoque en la figura mesiánica, quien aparecerá al final de los tiempos para derrotar a los malvados y salvar a los justos. La imagen del Hijo del Hombre en el Apocalipsis de Daniel tiene claras resonancias con el libro de Daniel canónico, y fue adoptada por el cristianismo como una referencia a Jesucristo. Al igual que el libro de Daniel canónico, el Apocalipsis de Daniel utiliza símbolos y numerología para describir los eventos futuros. Los números juegan un papel importante en la literatura apocalíptica, y en este Apocalipsis en particular, se utilizan para marcar los periodos de tribulación y las señales del fin de los tiempos. El uso de bestias simbólicas también es un tema central en el texto. Estas bestias representan imperios y reyes malvados que se oponen a Dios, pero que serán derrotados al final. La naturaleza simbólica de estas visiones ha llevado a diversas interpretaciones a lo largo de los siglos, ya que las bestias pueden ser vistas como referencias a imperios históricos, como Babilonia, Persia o Roma, o como representaciones de fuerzas espirituales malignas que operan en el mundo. Uno de los temas más destacados del Apocalipsis de Daniel es la aparición del Hijo del Hombre, una figura mesiánica que juega un papel crucial en la narrativa apocalíptica. Esta figura es descrita como alguien que vendrá con las nubes del cielo y establecerá el reino eterno de Dios. En la tradición judía, esta figura era vista como el Mesías, un redentor divino que salvaría a Israel y derrotaría a las naciones malvadas. En el cristianismo, el término Hijo del Hombre fue adoptado por Jesús para referirse a sí mismo, y el Apocalipsis de Daniel es uno de los textos que influyó en la interpretación cristiana del Mesías.
La imagen de Jesús como el Hijo del Hombre, que vendrá al final de los tiempos para juzgar a los vivos y los muertos, es central en la escatología cristiana, y este Apocalipsis apócrifo contribuyó a moldear esa visión. El Apocalipsis de Daniel continúa la tradición apocalíptica del libro de Daniel canónico, donde el sufrimiento presente es visto como temporal, y el juicio final de Dios traerá justicia. El texto refleja una teología del sufrimiento donde los justos deben soportar la opresión bajo reinos malvados, pero se les asegura que al final Dios destruirá esos reinos y recompensará a los fieles. El enfoque en el Hijo del Hombre y la figura mesiánica también es importante para la interpretación teológica del texto. El Apocalipsis de Daniel subraya la importancia de la intervención divina en la historia humana, no solo a través de juicios y castigos, sino también a través de la venida del Mesías, quien restaurará el orden y salvará a los fieles. El Apocalipsis de Daniel tuvo una influencia duradera tanto en la tradición judía como en la cristiana. Aunque no fue aceptado en el canon oficial, sus temas y visiones resonaron en la literatura apocalíptica posterior y en la teología escatológica. La imagen del Hijo del Hombre, en particular, fue adoptada en el cristianismo y desempeñó un papel clave en la doctrina del juicio final y la segunda venida de Cristo. El texto también es significativo para los estudiosos de la apocalíptica judía, ya que proporciona una visión adicional del pensamiento escatológico en el judaísmo del Segundo Templo. Sus descripciones de imperios malvados y el juicio final reflejan las preocupaciones políticas y sociales de la época, donde los judíos vivían bajo la dominación extranjera y esperaban la liberación divina. Apocalipsis siríaco de Daniel. El Apocalipsis siríaco de Daniel es una versión apócrifa menos conocida del Apocalipsis atribuido al profeta Daniel. Escrita en siríaco, una lengua semítica que fue ampliamente utilizada por las primeras comunidades cristianas en Oriente Medio, esta versión ofrece una interpretación única de las visiones de Daniel, con un enfoque particular en la lucha escatológica contra las fuerzas del mal y el papel de los justos en la restauración del orden divino. El Apocalipsis siríaco de Daniel probablemente fue escrito en el contexto de la comunidad cristiana siríaca durante los siglos II o III después de Cristo. Durante este tiempo, las comunidades cristianas en Oriente Medio enfrentaban persecuciones tanto de las autoridades romanas como de otras sectas religiosas. El Apocalipsis refleja un ambiente de crisis y persecución, donde los creyentes eran llamados a resistir y mantener la fe en la promesa de la intervención divina. El texto sigue la estructura de otros apocalipsis asociados con Daniel, utilizando visiones simbólicas y profecías para describir el destino final del mundo y el juicio de Dios sobre los malvados. Sin embargo, la versión siríaca añade algunos elementos únicos, como el papel más prominente de los ángeles y la descripción detallada de las pruebas que enfrentan los justos antes del fin de los tiempos. El Apocalipsis siríaco de Daniel comienza con Daniel recibiendo una serie de visiones sobre los eventos que precederán al juicio final. Estas visiones incluyen la aparición de imperios malvados que dominarán el mundo por un tiempo, pero que serán finalmente derrotados por la intervención divina. Al igual que en otras versiones apocalípticas de Daniel, las bestias simbólicas representan a estos imperios, y el texto describe con detalle cómo cada uno será destruido en el juicio de Dios. Un aspecto único de la versión siríaca es su enfoque en la lucha de los justos durante este tiempo de tribulación. El texto describe cómo los fieles enfrentarán pruebas y persecuciones bajo el dominio de los malvados, pero se les asegura que su sufrimiento será recompensado al final. Los ángeles desempeñan un papel importante en la protección de los justos y en la batalla final contra las fuerzas malignas. El Apocalipsis siríaco de Daniel también incluye una descripción del juicio final, donde los malvados son castigados eternamente y los justos son elevados a una vida gloriosa con Dios. Esta visión del juicio es consistente con otras obras apocalípticas, pero el texto añade detalles que lo hacen distintivo, como la intervención directa de los ángeles y la participación activa de los justos en la batalla final contra el mal.
Al igual que en otras versiones del Apocalipsis de Daniel, el Apocalipsis siríaco de Daniel presenta una figura mesiánica que aparece al final de los tiempos para derrotar a los imperios malvados y establecer el reino de Dios. Este Mesías es descrito como un guerrero divino que lidera a los ángeles y a los justos en la batalla final contra las fuerzas del mal. La descripción del Mesías en este texto tiene claras resonancias con las expectativas mesiánicas del judaísmo tardío y el cristianismo primitivo. El juicio final es el clímax del texto, donde se lleva a cabo una separación definitiva entre los justos y los malvados. Los malvados son arrojados al lago de fuego, mientras que los justos son llevados a una vida eterna en el reino de Dios. Esta imagen del juicio final es típica de la literatura apocalíptica, pero el Apocalipsis siríaco de Daniel la desarrolla con un enfoque más detallado en el papel de los ángeles y el destino glorioso de los justos. El Apocalipsis siríaco de Daniel es un texto profundamente escatológico que refleja las preocupaciones de las comunidades cristianas en tiempos de persecución. El énfasis en la resistencia y la fe en medio de la adversidad es un tema central, y el texto ofrece consuelo a los fieles al asegurarles que Dios intervendrá para derrotar a los malvados y recompensar a los justos. El uso de símbolos y numerología es prominente en el texto, como en otros apocalipsis de Daniel. Las bestias representan imperios malvados, y los números juegan un papel importante en marcar los tiempos de tribulación y los eventos que preceden al juicio final. Estas características hacen que el texto sea un ejemplo clásico de la literatura apocalíptica, donde se utiliza un lenguaje simbólico para describir las realidades espirituales y los eventos futuros. El papel de los ángeles en el Apocalipsis siríaco de Daniel también es significativo. Los ángeles no solo actúan como mensajeros divinos, sino que desempeñan un papel activo en la batalla escatológica y en la protección de los justos. Este enfoque en la intervención angelical es característico de la literatura apocalíptica del Cercano Oriente y refleja una visión donde los seres celestiales están profundamente involucrados en los eventos humanos. El Apocalipsis siríaco de Daniel no fue aceptado en el canon bíblico, pero su contenido ha influido en las tradiciones apocalípticas de las primeras comunidades cristianas en Oriente Medio. El texto refleja las preocupaciones escatológicas y teológicas de estas comunidades, donde la esperanza en la intervención divina y la promesa de la redención eran temas centrales. Aunque menos conocido que otras versiones del Apocalipsis de Daniel, el Apocalipsis siríaco de Daniel ofrece una perspectiva única sobre el pensamiento apocalíptico en las primeras comunidades cristianas de Oriente Medio. Su enfoque en la resistencia de los justos y la intervención de los ángeles proporciona una visión distintiva de cómo estas comunidades enfrentaban la persecución y mantenían su esperanza en la promesa de la redención divina. Apocalipsis griego de Daniel. El Apocalipsis griego de Daniel es una de las variantes más importantes del corpus apocalíptico atribuido al profeta Daniel, cuya influencia ha permeado tanto la tradición judía como cristiana. Esta versión del Apocalipsis, escrita en griego, refleja una reinterpretación y expansión del libro de Daniel canónico. Se distingue por su enfoque en los eventos finales y en la resurrección de los muertos, así como por su simbolismo de imperios y gobernantes que serán destruidos en el juicio final. El Apocalipsis griego de Daniel fue probablemente compuesto en el período helenístico, durante el dominio griego sobre el mundo mediterráneo tras las conquistas de Alejandro Magno. Esta época fue un periodo de gran turbulencia para las comunidades judías, ya que estaban sujetas a la influencia de las potencias extranjeras, primero bajo los Ptolomeos y luego bajo los Seleucidas. Este contexto de dominación y resistencia se refleja en los temas del texto. Durante este tiempo, muchos judíos enfrentaban la tensión de vivir bajo un régimen extranjero, que promovía costumbres y creencias diferentes a las de la tradición hebrea. La literatura apocalíptica, en especial las obras relacionadas con el profeta Daniel, se convirtió en una forma de expresar la esperanza en la intervención divina para derrocar a los opresores extranjeros y restaurar el reino de Dios.
El uso del griego en este Apocalipsis refleja la influencia cultural del helenismo en las comunidades judías. La lengua griega era la lengua franca del mundo mediterráneo, y muchos textos judíos, incluidos libros de la Septuaginta, la traducción griega del Antiguo Testamento, fueron escritos en griego para alcanzar a una audiencia más amplia. El Apocalipsis griego de Daniel se inscribe en esta tradición, pero también se adapta a las expectativas apocalípticas de los judíos que esperaban una intervención divina frente a la opresión helenística. El Apocalipsis griego de Daniel presenta visiones apocalípticas que amplían las que ya se encuentran en el libro de Daniel canónico. Al igual que en la versión siríaca, se describen bestias y figuras simbólicas que representan a los imperios malvados. Sin embargo, esta versión griega se enfoca más intensamente en la resurrección de los muertos y en los eventos que ocurren después del juicio final. Una de las visiones más importantes en este Apocalipsis es la de los tronos celestiales, donde Dios se sienta como juez supremo para juzgar a las naciones. La escena del juicio final es particularmente vívida en esta versión del texto, con descripciones detalladas de los malvados siendo castigados eternamente y los justos siendo glorificados en el reino de Dios. El tema de la resurrección de los muertos juega un papel central en este Apocalipsis. A diferencia de muchas otras obras apocalípticas, donde la resurrección es una promesa para los justos, en el Apocalipsis griego de Daniel tanto los justos como los malvados resucitan, pero sus destinos son radicalmente diferentes. Los justos son llevados a la vida eterna, mientras que los malvados son castigados en el lago de fuego, una imagen que posteriormente se incorporará en la iconografía cristiana del infierno. Al igual que en otras versiones del Apocalipsis de Daniel, las bestias y figuras simbólicas juegan un papel importante en la narrativa. Estas bestias representan los imperios que dominan el mundo, cada uno más terrible que el anterior, hasta que finalmente son destruidos por la intervención divina. Los símbolos utilizados en el Apocalipsis griego de Daniel incluyen animales híbridos, que representan la naturaleza corrupta y opresiva de los imperios extranjeros. La caída de estos imperios está acompañada de catástrofes naturales, como terremotos y señales celestiales, lo que subraya la idea de que el fin de los tiempos estará marcado por una intervención divina directa en la historia humana. El texto ofrece una visión profundamente dualista del mundo, donde el mal parece dominar temporalmente, pero siempre está destinado a ser derrotado por la justicia de Dios. El uso del griego como lengua del Apocalipsis refleja también la preocupación por el dominio extranjero, ya que los griegos, bajo los seleucidas, impusieron políticas que desafiaban la práctica de la religión judía, lo que llevó a tensiones significativas entre los judíos y sus gobernantes helenísticos. El Apocalipsis responde a estas tensiones ofreciendo una visión escatológica donde los imperios extranjeros serán destruidos y el reino de Dios prevalecerá. Una característica crucial del Apocalipsis griego de Daniel es la figura mesiánica que aparece al final de los tiempos para derrotar a los imperios malvados y restaurar el orden justo. Esta figura es descrita como alguien enviado por Dios para destruir a las fuerzas del mal y establecer el reino eterno de Dios. La imagen del Mesías en este texto tiene resonancias tanto en el judaísmo como en el cristianismo, aunque la figura mesiánica no está tan detallada como en otros apocalipsis. En el contexto helenístico, el Mesías es visto como un líder que restaurará la independencia de Israel y derrotará a los enemigos extranjeros. En el cristianismo, esta figura mesiánica fue reinterpretada como Jesucristo, quien vendría por segunda vez para llevar a cabo el juicio final. En ambos casos, el Apocalipsis griego de Daniel proporciona una base importante para el desarrollo de la escatología mesiánica. El Apocalipsis griego de Daniel refleja una teología profundamente escatológica, donde los eventos finales están marcados por la intervención divina directa. La resurrección de los muertos es vista como el clímax de la historia humana, donde los justos serán recompensados y los malvados castigados. Este énfasis en la resurrección y el juicio final es característico de la literatura apocalíptica,
y el Apocalipsis griego de Daniel añade un enfoque único en la figura del juez divino y en el papel del Mesías. El uso de símbolos como bestias y animales híbridos para representar a los imperios malvados es un tema común en la literatura apocalíptica, pero el Apocalipsis griego de Daniel lo desarrolla con más detalle. Estos símbolos permiten al texto transmitir verdades espirituales a través de imágenes visuales que serían comprendidas por una audiencia familiarizada con la opresión extranjera. El Apocalipsis griego de Daniel tuvo una influencia considerable en el pensamiento escatológico de las primeras comunidades judías y cristianas. Aunque no fue aceptado en el canon oficial, su contenido resonó profundamente en la literatura apocalíptica posterior y en las tradiciones cristianas sobre el juicio final y la resurrección de los muertos. El texto también fue influyente en el desarrollo del pensamiento mesiánico tanto en el judaísmo como en el cristianismo. La figura del Mesías que aparece al final de los tiempos para derrotar a los malvados y establecer el reino de Dios es un tema central en ambos sistemas de creencias, y el Apocalipsis griego de Daniel proporciona una base importante para estas ideas. Apocalipsis siríaco de Baruc. El Apocalipsis siríaco de Baruc, también conocido como Segunda de Baruc, es un texto apócrifo atribuido a Baruc, el escriba del profeta Jeremías, que narra una serie de visiones sobre la caída de Jerusalén, el sufrimiento del pueblo de Israel y su eventual redención. Este Apocalipsis es significativo porque refleja las esperanzas mesiánicas y la escatología judía durante el período posterior a la destrucción del Segundo Templo. El Apocalipsis siríaco de Baruc fue escrito poco después de la destrucción del Segundo Templo en el año 70 después de Cristo, un evento traumático para el pueblo judío. Este Apocalipsis es una respuesta directa a esa catástrofe, y a través de la figura de Baruc, el texto intenta ofrecer consuelo y esperanza a las comunidades judías que enfrentaban la desolación y el exilio. Baruc, conocido en la Biblia como el escriba de Jeremías, se convierte en un portavoz de las visiones divinas que explican el sufrimiento de Israel como parte del plan de Dios. A través de sus visiones, se le revela que la destrucción de Jerusalén es un castigo temporal, y que un tiempo de redención y restauración llegará para el pueblo de Dios. El texto refleja el anhelo de redención y restauración del pueblo de Israel, y en este sentido, es un ejemplo clave de la literatura apocalíptica judía del período postexílico. El Apocalipsis siríaco de Baruc comienza con una serie de lamentaciones sobre la caída de Jerusalén y la destrucción del templo. Baruc, afligido por la destrucción de su ciudad y la dispersión de su pueblo, clama a Dios, pidiendo una explicación para tal desastre. En respuesta, Dios le concede una serie de visiones que revelan el destino de Israel y el plan divino para su redención. El Apocalipsis presenta la caída de Jerusalén no solo como un castigo por los pecados de Israel, sino también como parte de un plan más amplio que culminará en la restauración del reino de Dios en la tierra. A través de las visiones de Baruc, el texto describe la derrota de las naciones extranjeras que oprimen a Israel y la llegada de un Mesías que salvará a su pueblo y traerá paz y justicia. El texto también ofrece una visión detallada del juicio final, donde las naciones malvadas serán castigadas y los justos serán recompensados. Los justos, representados por los fieles de Israel, serán reunidos en Jerusalén, que será restaurada a su antigua gloria. El Apocalipsis siríaco de Baruc ofrece una esperanza mesiánica clara, donde la intervención divina pondrá fin al sufrimiento y llevará a la restauración del pueblo de Dios. Uno de los temas más importantes del Apocalipsis siríaco de Baruc es la figura del Mesías, que se presenta como el Redentor que traerá la salvación final a Israel. En el contexto del Apocalipsis, el Mesías es un líder político y espiritual que restaurará el reino de Israel y derrotará a las naciones malvadas que han oprimido a su pueblo. El Mesías es descrito como un descendiente de David, lo que refleja las expectativas tradicionales del judaísmo sobre la restauración de la dinastía davídica. Esta figura mesiánica es vista como alguien que no solo liderará la restauración física de Israel,
sino que también traerá una era de paz y justicia para toda la humanidad. En este sentido, el Apocalipsis siríaco de Baruc es un texto profundamente mesiánico, donde la esperanza en la intervención divina se centra en la figura del Mesías. El Apocalipsis siríaco de Baruc utiliza una serie de símbolos y metáforas para describir los eventos del fin de los tiempos. Al igual que otros apocalipsis, las visiones incluyen descripciones de batallas cósmicas entre las fuerzas del bien y el mal, y el papel del Mesías como el líder divinamente designado que derrotará a las fuerzas malignas. El texto también hace uso de un lenguaje escatológico detallado para describir el juicio final y la resurrección de los muertos. En una de las visiones más significativas, Baruc ve a los muertos resucitando de sus tumbas para ser juzgados por Dios. Los justos son llevados a una vida eterna en el reino de Dios, mientras que los malvados son condenados a un castigo eterno. El Apocalipsis siríaco de Baruc refleja una teología de la justicia divina y la redención. A través de sus visiones, Baruc llega a comprender que el sufrimiento de Israel, aunque severo, es temporal, y que la justicia de Dios finalmente prevalecerá. Este mensaje de esperanza en medio de la desesperación es típico de la literatura apocalíptica, que busca consolar a las comunidades oprimidas ofreciendo la promesa de una intervención divina futura. El simbolismo del Mesías es fundamental en este texto, ya que representa la esperanza en la restauración del pueblo de Dios y en el establecimiento de un reino de paz y justicia. La visión de Jerusalén siendo restaurada a su gloria original es un símbolo poderoso de la creencia judía en la redención final y la intervención de Dios en la historia. El Apocalipsis siríaco de Baruc ha sido un texto influyente dentro de la literatura apocalíptica judía. Aunque no fue aceptado en el canon bíblico oficial, su contenido ha resonado profundamente en las comunidades judías que enfrentaban persecución y exilio. El texto también ha influido en el pensamiento mesiánico dentro del judaísmo, especialmente en su visión de la restauración del reino de David y el papel del Mesías en el juicio final. Este apocalipsis también ha sido importante para los estudiosos que buscan comprender la evolución de las ideas escatológicas en el judaísmo del período postexílico. A través de sus visiones, el Apocalipsis siríaco de Baruc ofrece una rica perspectiva sobre las creencias de las comunidades judías en tiempos de crisis, y su legado continúa siendo relevante en el estudio de la literatura apocalíptica y la teología judía. Apocalipsis griego de Baruc. El Apocalipsis griego de Baruc, también conocido como 3 Baruc, es otro texto apócrifo que narra las visiones atribuidas a Baruc, el escriba de Jeremías. A diferencia de la versión siríaca, este Apocalipsis tiene un enfoque más alegórico y se concentra en un viaje celestial donde Baruc es testigo de las maravillas del cielo y el destino de las almas. El Apocalipsis griego de Baruc fue compuesto probablemente en el siglo II después de Cristo, en un contexto donde las ideas gnósticas y helenísticas estaban muy influidas por la filosofía platónica. A diferencia de otros apocalipsis que se centran en eventos históricos y políticos, este texto adopta un enfoque más místico y especulativo. Refleja una preocupación por el destino del alma después de la muerte y por las diferentes esferas del cielo y el infierno, lo que lo vincula más estrechamente con las ideas filosóficas helenísticas sobre el más allá. El uso del griego como lengua del texto sugiere que fue destinado a una audiencia judía o cristiana helenística, que estaba más familiarizada con el lenguaje y las ideas filosóficas del mundo griego. En lugar de centrarse en la caída de Jerusalén y la redención de Israel, como en el Apocalipsis siríaco de Baruc, este Apocalipsis se enfoca en la visión de Baruc del más allá y los diferentes niveles del cielo y el castigo de los impíos. El Apocalipsis griego de Baruc es, en esencia, un relato de un viaje celestial. Baruc es llevado por un ángel a través de las diferentes esferas del cielo, donde es testigo de las maravillas del paraíso y los tormentos del infierno. A medida que avanza en su viaje, Baruc se encuentra con las almas de los justos que han sido recompensadas por su fidelidad,
así como con los malvados que están siendo castigados por sus pecados. El viaje de Baruch a través del cielo es una representación simbólica del proceso de salvación y condenación, donde el alma humana es juzgada después de la muerte. Este tema de la recompensa y el castigo en el más allá es central en el texto, y refleja una preocupación común en la literatura apocalíptica sobre el destino final de las almas. El texto también describe las diferentes esferas celestiales como reinos donde los ángeles gobiernan y protegen a los justos. En una de las visiones más importantes, Baruch es testigo de cómo los ángeles registran las acciones de los seres humanos, lo que será utilizado en el juicio final para determinar su destino eterno. A diferencia del Apocalipsis siríaco de Baruch, este Apocalipsis está claramente influenciado por el pensamiento helenístico y gnóstico. El enfoque en el viaje celestial y las diferentes esferas del cielo refleja la influencia de las ideas platónicas sobre la naturaleza del alma y su destino después de la muerte. En la filosofía platónica, el alma se eleva a través de diferentes niveles de existencia para unirse finalmente con la divinidad, y esta idea se refleja en el viaje de Baruch a través de las esferas celestiales. Además, el texto también refleja ideas gnósticas, donde el conocimiento, gnosis, es clave para la salvación. Baruch, al ser testigo de los misterios del cielo y del juicio final, adquiere un conocimiento que le permite comprender el destino final de las almas y la justicia de Dios. En este sentido, el Apocalipsis presenta una visión del mundo donde el conocimiento espiritual es esencial para la salvación. El Apocalipsis griego de Baruch ofrece una descripción detallada del juicio final y del castigo de los malvados. A lo largo de su viaje, Baruch es testigo de cómo las almas de los malvados son castigadas por sus pecados. Estos castigos incluyen tormentos físicos y espirituales, lo que refleja las ideas de la época sobre el infierno como un lugar de sufrimiento eterno. El juicio final es descrito como un proceso donde las acciones de cada persona son registradas por los ángeles y utilizadas para determinar su destino eterno. Esta idea de un juicio divino basado en las acciones de una persona es un tema común en la literatura apocalíptica, pero el Apocalipsis griego de Baruch lo desarrolla con un enfoque más detallado en el proceso del juicio y el castigo de los malvados. El Apocalipsis griego de Baruch refleja una teología donde el más allá y el destino del alma son las principales preocupaciones. A diferencia de otros apocalipsis que se enfocan en eventos históricos o políticos, este texto adopta una perspectiva más individualista, centrada en el destino de cada alma después de la muerte. La visión de Baruch del cielo y el infierno sirve como un recordatorio de la justicia divina y de la importancia de vivir una vida justa para recibir la recompensa en el más allá. El enfoque en el conocimiento como clave para la salvación también refleja las influencias gnósticas en el texto. Para Baruch, su viaje celestial no solo le proporciona una visión de los misterios del cielo, sino que también le permite adquirir el conocimiento necesario para comprender el plan divino para la humanidad. El Apocalipsis griego de Baruch ha sido menos influyente que otras versiones del Apocalipsis de Baruch, pero sigue siendo un texto importante dentro de la tradición apocalíptica. Su enfoque en el viaje celestial y el destino de las almas ha sido estudiado por eruditos interesados en la intersección entre la apocalíptica judía y las ideas filosóficas helenísticas y gnósticas. El texto también es relevante para los estudios sobre la evolución de las ideas sobre el cielo y el infierno en el pensamiento judío y cristiano. Aunque no fue aceptado en el canon bíblico, su descripción del juicio final y del castigo de los malvados ha tenido una influencia duradera en las tradiciones sobre el más allá, especialmente en el desarrollo de la doctrina cristiana sobre el infierno y la salvación. Apocalipsis de Zorobabel. El Apocalipsis de Zorobabel, también conocido como la visión de Zorobabel, es un texto apócrifo judío que se centra en las visiones del líder judío Zorobabel, quien fue clave en la reconstrucción del segundo templo de Jerusalén después del exilio babilónico. Este Apocalipsis aborda temas como la redención de Israel, la figura del Mesías,
y la batalla final entre las fuerzas del bien y el mal. Es un texto profundamente mesiánico, que refleja las expectativas apocalípticas y escatológicas de las comunidades judías durante el período del Segundo Templo y el posterior dominio romano. El Apocalipsis de Zorobabel fue compuesto en un período de crisis para el pueblo judío, probablemente entre los siglos I y III después de Cristo, cuando el pueblo de Israel vivía bajo el yugo de potencias extranjeras, primero de los griegos helenísticos y luego de los romanos. Este contexto de opresión y conflicto político es clave para entender el contenido del Apocalipsis, que ofrece una visión donde Dios interviene en la historia para liberar a su pueblo a través del Mesías. Zorobabel es una figura importante en la historia judía, ya que fue el líder que, bajo el patrocinio persa, regresó a Jerusalén después del exilio en Babilonia y supervisó la reconstrucción del templo. El Apocalipsis asocia su figura con una serie de visiones sobre el futuro de Israel y la llegada del Mesías, lo que lo convierte en un portavoz de la esperanza mesiánica y la restauración del pueblo de Dios. El Apocalipsis de Zorobabel comienza con una serie de visiones que Zorobabel experimenta sobre el destino de Israel. En estas visiones, se le muestra la batalla final entre las fuerzas del bien, lideradas por el Mesías, y las fuerzas del mal, representadas por Gog y Magog, figuras apocalípticas que aparecen en varias tradiciones bíblicas como enemigos de Israel. Zorobabel también recibe una revelación sobre la identidad del Mesías, quien en este texto es descrito como un descendiente del rey David, una figura que restaurará el reino de Israel y derrotará a los enemigos de Dios. El Mesías, a menudo llamado Mesías hijo de David, es presentado como un guerrero divino que llevará a cabo la redención de Israel a través de la victoria militar sobre las naciones que oprimen al pueblo judío. El Apocalipsis describe con detalle los eventos que precederán a la batalla final, incluyendo el surgimiento de falsos profetas, tribulaciones para los justos y la corrupción de los gobernantes. Estos eventos culminan en una guerra apocalíptica donde las fuerzas del Mesías derrotarán a los ejércitos de Gog y Magog, estableciendo así el reino de Dios en la tierra. El papel del Mesías es central en el Apocalipsis de Zorobabel. El Mesías no es solo un líder espiritual, sino también un líder militar que luchará contra los enemigos de Israel. Esta imagen del Mesías guerrero es consistente con otras tradiciones apocalípticas judías, donde el Mesías tiene un papel activo en la batalla escatológica que pondrá fin a la opresión y restaurará la justicia. La batalla entre el Mesías y los ejércitos de Gog y Magog es el clímax del Apocalipsis. Gog y Magog son figuras tradicionales en la literatura apocalíptica, a menudo asociadas con las naciones que se oponen a Dios en la batalla final. En el Apocalipsis de Zorobabel, estas figuras son presentadas como los enemigos definitivos que serán derrotados por la intervención divina. El Mesías, con la ayuda de los ejércitos celestiales y los justos de Israel, vencerá a las fuerzas del mal y establecerá un nuevo reino de justicia en Jerusalén. Esta visión de la batalla final refleja las esperanzas mesiánicas de una comunidad que vivía bajo la opresión extranjera y que esperaba una liberación divina. El Apocalipsis de Zorobabel es profundamente mesiánico en su enfoque, ya que se centra en la figura del Mesías como el agente divino que llevará a cabo la redención final de Israel. Este Mesías es descrito como un descendiente de David, lo que refleja las expectativas tradicionales del judaísmo de que el Mesías sería un restaurador del reino davídico. Además del Mesías, el Apocalipsis también explora temas escatológicos importantes, como la resurrección de los muertos, el juicio final y la restauración de Jerusalén. Al final de los tiempos, los justos serán resucitados para participar en el reino mesiánico, mientras que los malvados serán castigados en el juicio de Dios. Otro tema importante es la restauración de Jerusalén como centro del reino de Dios. Después de la batalla final, Jerusalén será reconstruida y se convertirá en el centro del poder divino en la tierra, donde el Mesías reinará sobre todas las naciones. Esta visión de la restauración de Jerusalén es un símbolo de la redención final y de la justicia divina.
El Apocalipsis de Zorobabel refleja una teología de la intervención divina en la historia humana, donde el sufrimiento de Israel bajo la opresión extranjera es visto como temporal y será seguido por la victoria final del pueblo de Dios. El Mesías, como descendiente de David, representa la promesa de que Dios no ha abandonado a su pueblo y que la justicia prevalecerá. El uso de figuras simbólicas como Gog y Magog es un recurso común en la literatura apocalíptica para representar a los enemigos de Dios. Estas figuras son descritas como líderes de naciones extranjeras que intentarán destruir a Israel, pero que serán derrotadas por la intervención divina. Este simbolismo es particularmente relevante para una comunidad que vivía bajo la dominación extranjera y que veía a los imperios extranjeros como una amenaza a su identidad y fe. El Apocalipsis de Zorobabel tuvo una influencia significativa en las tradiciones mesiánicas del judaísmo. Aunque no fue aceptado en el canon bíblico, su contenido resonó profundamente en las comunidades judías que enfrentaban persecución y opresión, ya que ofrecía una esperanza clara en la redención futura y en la intervención divina. El texto también fue influyente en el desarrollo de la teología mesiánica en el judaísmo posterior. La imagen del Mesías guerrero que derrota a los enemigos de Israel y establece un reino de justicia en Jerusalén es una de las características distintivas de las expectativas mesiánicas en muchas corrientes del judaísmo y fue adaptada en algunas tradiciones cristianas. Apocalipsis de Esdras. El Apocalipsis de Esdras, también conocido como Cuarta de Esdras, es uno de los apocalipsis más importantes del judaísmo del período del Segundo Templo y del cristianismo primitivo. Este texto pseudepigráfico está atribuido al escriba y sacerdote Esdras, quien desempeñó un papel crucial en la restauración de Jerusalén después del exilio babilónico. El Apocalipsis de Esdras aborda temas de sufrimiento, justicia divina y la resurrección de los muertos, ofreciendo una reflexión profunda sobre el destino de Israel y el juicio de Dios. El Apocalipsis de Esdras fue escrito alrededor del siglo I después de Cristo, en un contexto de gran agitación para el pueblo judío. La destrucción del Segundo Templo por los romanos en el año 70 después de Cristo fue un evento traumático que desencadenó una crisis de identidad y fe en las comunidades judías. Este apocalipsis refleja las preguntas teológicas que surgieron a raíz de esa destrucción. ¿Por qué Dios permitió tal desastre? ¿Cuál es el destino de Israel en medio de tanto sufrimiento? El texto está escrito en forma de diálogos y visiones donde Esdras dialoga con ángeles y con Dios mismo, buscando respuestas a estas preguntas. El tono del apocalipsis es profundamente existencial y explora temas como el sufrimiento de los justos, la aparente prosperidad de los malvados y la justicia divina. El Apocalipsis de Esdras está estructurado en una serie de visiones que Esdras experimenta mientras busca respuestas sobre el destino de Israel y el sufrimiento humano. Estas visiones incluyen imágenes apocalípticas de destrucción, resurrección y juicio. En una de las visiones más importantes, Esdras ve a un león rugiendo desde el monte Sión, que simboliza la venida del Mesías para derrotar a los imperios malvados y restaurar el reino de Dios. El texto también aborda la cuestión de la justicia divina. Esdras cuestiona por qué los justos sufren mientras que los malvados parecen prosperar. En respuesta, se le muestra que el sufrimiento presente es temporal y que en el juicio final los justos serán recompensados y los malvados castigados. Esta idea de un juicio futuro donde Dios hará justicia es un tema central en la literatura apocalíptica, y el Apocalipsis de Esdras desarrolla esta teología con gran detalle. Además de las visiones apocalípticas, el texto también incluye reflexiones teológicas sobre el destino de las almas después de la muerte. Esdras recibe la revelación de que habrá una resurrección de los muertos, y que los justos serán resucitados para participar en el reino eterno de Dios, mientras que los malvados serán condenados al castigo eterno. Uno de los temas más importantes en el Apocalipsis de Esdras es el problema del sufrimiento humano y cómo reconciliarlo con la justicia de Dios. Esdras, como figura profética,
expresa su angustia y confusión ante el sufrimiento del pueblo de Israel y la aparente indiferencia de Dios. Estas preguntas reflejan una preocupación existencial que resonaba profundamente en las comunidades judías después de la destrucción del templo. A través de sus visiones y diálogos con los ángeles, Esdras llega a comprender que el sufrimiento presente es parte de un plan divino más amplio que culminará en el juicio final. Los justos, aunque sufran en esta vida, serán recompensados en la vida futura, mientras que los malvados, aunque parezcan prosperar temporalmente, recibirán su castigo en el más allá. Este enfoque en el sufrimiento y la justicia divina es característico de la literatura apocalíptica, que a menudo se dirige a comunidades que enfrentan persecución o dificultades, ofreciendo consuelo a través de la promesa de un juicio futuro donde se corregirán todas las injusticias. El tema de la resurrección de los muertos es clave en el Apocalipsis de Esdras. Al final de los tiempos, se profetiza que los muertos serán resucitados y que sus almas serán juzgadas por Dios. Los justos serán resucitados para participar en el reino de Dios, mientras que los malvados serán castigados eternamente. El juicio final es descrito en términos dramáticos, con imágenes de fuego, tormentos y recompensas celestiales. Esta visión del juicio refuerza la teología apocalíptica que enseña que, aunque el mal puede parecer victorioso en el presente, Dios finalmente hará justicia y recompensará a los fieles. El Apocalipsis de Esdras es un texto profundamente teológico que aborda cuestiones existenciales sobre el sufrimiento, la justicia y el destino del alma. A través de las visiones de Esdras, el texto ofrece una reflexión sobre el plan divino y el destino final de la humanidad. La idea central es que el sufrimiento presente es temporal y que Dios finalmente establecerá su justicia en el mundo. El enfoque en la resurrección de los muertos y el juicio final también refleja una escatología que se desarrolló en el judaísmo durante el período del Segundo Templo y que más tarde influyó en la teología cristiana. La promesa de un juicio futuro y de la restauración de Israel proporcionó consuelo a las comunidades judías que enfrentaban la persecución y la incertidumbre. El Apocalipsis de Esdras ha sido un texto influyente tanto en el judaísmo como en el cristianismo primitivo. Aunque no fue aceptado en el canon hebreo, fue incluido en algunos manuscritos de la Biblia cristiana, y su contenido ha resonado profundamente en las tradiciones teológicas de ambas religiones. Su enfoque en el sufrimiento, la justicia divina y la resurrección de los muertos ha tenido un impacto duradero en el pensamiento escatológico. Apocalipsis de Sadrach. El Apocalipsis de Sadrach es un texto apócrifo menos conocido dentro de la literatura apocalíptica, pero no por ello menos significativo. En este texto, el profeta Sadrach, también conocido como Abed-Nego, uno de los compañeros de Daniel en el exilio babilónico, tiene una serie de visiones sobre el destino de los justos y los malvados, y el juicio que vendrá al final de los tiempos. Este apocalipsis se centra en la justicia divina y el castigo de los malvados, así como en la recompensa prometida a los fieles. El Apocalipsis de Sadrach fue probablemente compuesto en algún momento entre el siglo I a.C. y el siglo II después de Cristo, en un contexto de tensión religiosa y social para las comunidades judías que vivían bajo la dominación extranjera. Durante este tiempo, la literatura apocalíptica floreció como una forma de ofrecer esperanza a las comunidades oprimidas, asegurándoles que, a pesar de las dificultades presentes, Dios intervendría para restaurar la justicia. El Apocalipsis está escrito en estilo visionario, y sigue la estructura típica de muchos otros textos apocalípticos, donde el profeta recibe una revelación divina sobre el destino de la humanidad y el juicio final. En este caso, el profeta Sadrach se convierte en el receptor de estas visiones y se le muestra el destino de los justos y los malvados después de la muerte. El Apocalipsis de Sadrach se centra en una serie de visiones que Sadrach experimenta sobre el juicio final. En estas visiones, se le muestra cómo Dios juzgará a los vivos y a los muertos, separando a los justos de los malvados. Los justos serán recompensados con la vida eterna,
mientras que los malvados serán castigados en el infierno. Una de las características más destacadas del texto es su descripción del castigo de los malvados. Al igual que en otros apocalipsis, los malvados son enviados al lago de fuego o al infierno, donde sufrirán tormentos eternos. Estas descripciones son vívidas y están diseñadas para inspirar temor a los malvados y consuelo a los justos, asegurándoles que su sufrimiento presente será recompensado en el futuro. El texto también describe la recompensa de los justos, quienes serán resucitados para vivir en la presencia de Dios y disfrutar de una vida de paz y gozo eterno. Este contraste entre el destino de los justos y los malvados es un tema central en el Apocalipsis de Sadrach, y refleja una teología de la justicia divina donde cada persona es recompensada o castigada según sus acciones en la vida. El Apocalipsis de Sadrach ofrece una visión detallada del juicio final. En este juicio, todos los seres humanos serán juzgados por sus acciones. Los justos serán elevados a una vida de gozo y felicidad, mientras que los malvados serán arrojados al infierno para sufrir eternamente. Esta visión del juicio final es consistente con otros textos apocalípticos, pero el Apocalipsis de Sadrach añade detalles específicos sobre los tormentos de los malvados y la gloria de los justos. El texto también enfatiza la importancia de la fe y la perseverancia en medio del sufrimiento. Sadrach, como profeta, es presentado como un modelo de fe y resistencia, y sus visiones están destinadas a inspirar a las comunidades que enfrentan persecución o dificultades para mantener su fe en la promesa de la redención divina. El Apocalipsis de Sadrach aborda temas teológicos clave, como el destino de las almas después de la muerte, la justicia divina y el juicio final. El texto refleja una preocupación por la justicia divina y por cómo Dios recompensará o castigará a los seres humanos según sus acciones. Al igual que otros apocalipsis, el Apocalipsis de Sadrach ofrece consuelo a los justos, asegurándoles que, aunque puedan sufrir en esta vida, serán recompensados en la próxima. El tema del castigo de los malvados también es central en el texto. Las descripciones de los tormentos del infierno son vívidas y detalladas, lo que subraya la importancia de vivir una vida justa y de evitar el castigo eterno. Esta preocupación por el destino de las almas refleja una teología escatológica donde el destino final de cada persona depende de su comportamiento en la vida terrenal. El Apocalipsis de Sadrach no fue ampliamente conocido ni aceptado en el canon bíblico, pero su contenido sigue siendo significativo para el estudio de la literatura apocalíptica. El texto refleja una preocupación común en la apocalíptica judía y cristiana sobre el juicio final y el destino de las almas, y ofrece una visión clara de la justicia divina y el castigo de los malvados. Aunque no fue tan influyente como otros apocalipsis, el Apocalipsis de Sadrach sigue siendo un ejemplo importante de cómo las comunidades judías y cristianas abordaron las cuestiones del juicio final, el sufrimiento y la recompensa de los justos. Su enfoque en la justicia divina y el castigo de los malvados ofrece una perspectiva rica sobre las creencias escatológicas de las comunidades antiguas. Apocalipsis de Sofonías. El Apocalipsis de Sofonías es un texto apócrifo atribuido al profeta bíblico Sofonías, que en su forma canónica es conocido por sus profecías sobre el juicio divino y la destrucción de las naciones impías en el libro de Sofonías del Antiguo Testamento. El Apocalipsis atribuido a Sofonías es un ejemplo de literatura apocalíptica que se enfoca en el destino de las almas después de la muerte, los castigos del infierno y la recompensa de los justos. Aunque este Apocalipsis no es ampliamente conocido, ofrece una rica perspectiva sobre las creencias escatológicas judías y cristianas en la antigüedad. El Apocalipsis de Sofonías probablemente fue compuesto entre los siglos I y III después de Cristo, en un contexto donde la literatura apocalíptica jugaba un papel importante en las comunidades religiosas que enfrentaban persecución y opresión. Aunque el texto se atribuye al profeta Sofonías, como muchos otros apocalipsis, es probable que se haya escrito mucho después de la época del profeta y que represente las preocupaciones escatológicas de las comunidades judías o cristianas de ese período.
La literatura apocalíptica de este tipo, que describe el destino de las almas en el más allá, es característica de un momento en que las preguntas sobre el juicio divino y la vida después de la muerte eran fundamentales para los creyentes. El Apocalipsis de Sofonías se enfoca en ofrecer una visión detallada del más allá, en particular del infierno y el castigo de los malvados. El Apocalipsis de Sofonías describe las visiones del profeta sobre el juicio final y el destino de las almas en el más allá. Al igual que otros apocalipsis, el texto está lleno de imágenes vívidas del juicio de Dios sobre los malvados y los justos. Sofonías es llevado en un viaje celestial por ángeles que le muestran los diferentes niveles del cielo y el infierno, donde las almas son recompensadas o castigadas según sus acciones en la tierra. Una de las características más notables del texto es su descripción detallada de los tormentos que sufren las almas de los malvados en el infierno. Las descripciones incluyen castigos físicos y espirituales, como el fuego eterno, que reflejan las ideas comunes sobre el infierno en la literatura apocalíptica de la época. El texto también incluye escenas donde los ángeles juegan un papel activo en la administración del castigo, lo que subraya la importancia de los seres celestiales en el juicio divino. El viaje de Sofonías a través del más allá también incluye visiones de los justos, quienes son recompensados con una vida eterna en paz y gozo. Los justos son llevados a lugares celestiales donde viven en la presencia de Dios, lo que contrasta marcadamente con los tormentos que sufren los malvados. Este contraste entre el destino de los justos y los malvados es un tema central en el Apocalipsis de Sofonías y refleja una teología apocalíptica donde la justicia divina se manifiesta claramente en la vida después de la muerte. El Apocalipsis de Sofonías utiliza un rico simbolismo para describir el más allá y el proceso del juicio final. Las visiones de Sofonías están llenas de imágenes de fuego, ángeles y seres celestiales que representan el poder de Dios para juzgar y castigar. Estos símbolos son típicos de la literatura apocalíptica, donde el uso de imágenes vívidas y sobrenaturales ayuda a transmitir verdades espirituales complejas. El tema del juicio final es central en este Apocalipsis, con una clara división entre los justos y los malvados. El texto refleja una preocupación teológica por la justicia divina, asegurando que, aunque los malvados puedan prosperar temporalmente en la vida terrenal, serán castigados eternamente en el más allá. Los justos, por otro lado, serán recompensados por su fe y sus buenas acciones. El texto también hace hincapié en la idea del arrepentimiento y la penitencia. A lo largo del Apocalipsis, se sugiere que aquellos que se arrepienten de sus pecados pueden ser perdonados y evitados del castigo eterno. Esta teología del arrepentimiento y la justicia divina está en línea con las enseñanzas de la literatura apocalíptica judía y cristiana, que ofrece esperanza a los fieles de que sus acciones en la vida tienen consecuencias eternas. El Apocalipsis de Sofonías no es uno de los apocalipsis más conocidos o influyentes, pero sigue siendo significativo para el estudio de la literatura apocalíptica. Su enfoque en el destino de las almas y el juicio final es representativo de las preocupaciones escatológicas de las comunidades judías y cristianas de la época. Aunque no fue aceptado en el canon bíblico, el texto refleja las ideas y creencias sobre el más allá que circularon en muchas comunidades religiosas. El texto es importante para entender cómo las creencias sobre el infierno y el juicio final evolucionaron en el judaísmo y el cristianismo. Las imágenes vívidas del infierno y los castigos eternos que se encuentran en el Apocalipsis de Sofonías han influido en la iconografía y la teología cristiana posterior, especialmente en la Edad Media, cuando las representaciones del infierno y el juicio divino se volvieron más prominentes en la cultura religiosa. Revelación de Gabriel. La revelación de Gabriel, también conocida como la piedra de Gabriel, es un texto apocalíptico relativamente reciente que fue descubierto en 2007. Este texto, inscrito en una piedra de calcita que data del siglo I a.C., está escrito en hebreo y contiene un mensaje atribuido al arcángel Gabriel.
La inscripción ha generado un gran interés entre los estudiosos debido a su contenido mesiánico y su conexión con las expectativas apocalípticas judías del período del Segundo Templo. La revelación de Gabriel fue encontrada en la región del Mar Muerto, cerca del lugar donde se descubrieron los rollos del Mar Muerto, y está inscrita en una piedra que mide alrededor de 1 metro de altura. La piedra contiene 87 líneas de texto, aunque algunas partes están dañadas o son ilegibles. El texto parece ser un mensaje profético o revelatorio del arcángel Gabriel, quien es una figura clave en la literatura apocalíptica judía y cristiana. Gabriel es conocido en la tradición bíblica como un mensajero divino que anuncia eventos importantes, como la concepción de Juan el Bautista y Jesús en el Nuevo Testamento. En la literatura apocalíptica, Gabriel es un ángel de alto rango que lleva mensajes de Dios y a menudo tiene un papel importante en los eventos escatológicos. La aparición de Gabriel en este texto refuerza su papel como anunciador de eventos divinos y mensajero de Dios. El texto de la revelación de Gabriel es fragmentario, pero contiene referencias a eventos apocalípticos y mesiánicos. Una de las partes más controvertidas del texto es la línea donde Gabriel parece anunciar la resurrección de un líder mesiánico. Aunque el texto es difícil de interpretar debido a los daños en la piedra, algunos estudiosos creen que podría referirse a una figura mesiánica que resucitará después de 3 días, lo que ha generado comparaciones con las tradiciones cristianas sobre la resurrección de Jesús. La revelación de Gabriel también incluye referencias a una guerra cósmica entre las fuerzas del bien y el mal, un tema común en la literatura apocalíptica judía. Gabriel parece anunciar la llegada de un tiempo de tribulación y la intervención divina en la historia para salvar a los justos y castigar a los malvados. Aunque gran parte del texto es fragmentario, queda claro que la revelación está destinada a advertir sobre eventos apocalípticos y a preparar a los fieles para el juicio final. Uno de los aspectos más discutidos de la revelación de Gabriel es su posible referencia a la resurrección del Mesías. En una de las líneas fragmentarias, el texto parece hacer referencia a un líder que se levantará después de 3 días. Algunos estudiosos han sugerido que esta línea podría estar relacionada con las expectativas mesiánicas judías de la época, donde el Mesías sería un líder divino que restauraría a Israel. Si esta interpretación es correcta, la revelación de Gabriel podría ofrecer una perspectiva única sobre cómo las comunidades judías del siglo I entendían la figura del Mesías y el papel de la resurrección en la redención de Israel. Aunque el texto no menciona explícitamente a Jesús, algunos han argumentado que esta referencia a la resurrección podría haber influido en las primeras creencias cristianas sobre la resurrección de Cristo. En la tradición apocalíptica, Gabriel juega un papel importante como mensajero y anunciador de eventos divinos. En el libro de Daniel, Gabriel aparece para interpretar las visiones apocalípticas de Daniel, y en el Nuevo Testamento, Gabriel anuncia el nacimiento de Jesús. En la revelación de Gabriel, el arcángel continúa desempeñando su papel como mensajero divino, trayendo un mensaje sobre el juicio final y los eventos apocalípticos. Gabriel es una figura clave en la angelología judía y cristiana, y su papel como anunciador de eventos escatológicos lo convierte en un símbolo de la intervención divina en la historia. En la revelación de Gabriel, el ángel no solo trae un mensaje de advertencia, sino que también anuncia la llegada del Mesías y la restauración del pueblo de Dios. El descubrimiento de la revelación de Gabriel ha sido un evento significativo en los estudios bíblicos y apocalípticos, ya que ofrece una nueva perspectiva sobre las creencias mesiánicas y escatológicas del judaísmo del Segundo Templo. Aunque el texto es fragmentario y difícil de interpretar, ha generado un intenso debate sobre la naturaleza del Mesías en las tradiciones judía y cristiana y sobre cómo las ideas de resurrección y redención pudieron haber influido en las primeras comunidades cristianas. El texto también ha sido estudiado en relación con los rollos del Mar Muerto, que contienen muchas referencias a las creencias apocalípticas y mesiánicas del judaísmo de la época.
La revelación de Gabriel es una pieza clave en el rompecabezas de cómo las creencias sobre el Mesías y el juicio final evolucionaron en el judaísmo del Segundo Templo y cómo influyeron en el surgimiento del cristianismo. Apocalipsis arameo. El Apocalipsis arameo es un texto fragmentario que proviene de la tradición apocalíptica judía y que fue escrito en arameo, una lengua semítica que era ampliamente hablada en el mundo judío del período del Segundo Templo. Aunque gran parte del texto está perdido o fragmentado, lo que queda ofrece visiones sobre el destino del mundo, el juicio final y la resurrección de los muertos. Este Apocalipsis refleja muchas de las preocupaciones comunes en la literatura apocalíptica, como el destino de los justos y los malvados y la intervención divina en la historia. El Apocalipsis arameo fue probablemente compuesto entre los siglos II a.C. y I después de Cristo, en un contexto donde las comunidades judías estaban bajo el dominio extranjero y enfrentaban una creciente presión política y religiosa. El uso del arameo como lengua del texto es significativo, ya que era una lengua común en las comunidades judías de Palestina y Babilonia, lo que sugiere que este texto estaba destinado a una audiencia que compartía una tradición común de literatura apocalíptica y escatológica. La literatura apocalíptica en arameo incluye algunos de los textos más importantes del período del Segundo Templo, como los rollos del Mar Muerto, que contienen apocalipsis y textos escatológicos que exploran el destino de Israel y la intervención divina en la historia. El Apocalipsis arameo pertenece a esta tradición, aunque su fragmentariedad hace que su contenido sea difícil de interpretar en su totalidad. El Apocalipsis arameo describe visiones del juicio final y del destino de las naciones. Al igual que otros apocalipsis, el texto utiliza un lenguaje simbólico y vívido para describir el fin de los tiempos, incluyendo la intervención de ángeles, la destrucción de las naciones malvadas y la resurrección de los justos. Aunque gran parte del texto está perdido, se pueden identificar algunos temas clave que reflejan las preocupaciones escatológicas comunes en la literatura apocalíptica judía. Estos incluyen el juicio de las naciones que han oprimido a Israel, la restauración del pueblo de Dios y la resurrección de los muertos, quienes serán recompensados o castigados según sus acciones en la vida terrenal. El texto también refleja una creencia en la intervención divina directa en la historia humana. Al final de los tiempos, Dios actuará para juzgar a los malvados y salvar a los justos. Este tema es común en los Apocalipsis, donde el sufrimiento presente es visto como temporal y donde la justicia divina finalmente prevalecerá. El uso de imágenes simbólicas en el Apocalipsis arameo es típico de la literatura apocalíptica. Las visiones incluyen descripciones de ángeles que descienden del cielo para llevar a cabo el juicio divino, así como imágenes de destrucción y renovación. Estas imágenes reflejan la creencia de que el fin de los tiempos estará marcado por eventos catastróficos que destruirán el mundo tal como lo conocemos y lo transformarán en un reino de justicia y paz bajo el dominio de Dios. El tema de la resurrección de los muertos también es central en este Apocalipsis. Al igual que en otros textos escatológicos, el Apocalipsis arameo describe cómo los muertos serán resucitados para ser juzgados por Dios. Los justos serán recompensados con la vida eterna, mientras que los malvados serán castigados eternamente. Este énfasis en la resurrección y el juicio final es característico de la literatura apocalíptica judía y refleja la esperanza de que Dios traerá justicia en el más allá. El Apocalipsis arameo es un texto fragmentario que ha sido estudiado principalmente en el contexto de la literatura apocalíptica judía. Aunque no fue ampliamente conocido ni aceptado en el canon bíblico, su contenido refleja las creencias escatológicas comunes en las comunidades judías del período del Segundo Templo, donde la literatura apocalíptica jugaba un papel crucial en la articulación de las esperanzas y temores sobre el fin de los tiempos. El texto es importante para los estudios sobre la literatura apocalíptica aramea, ya que ofrece una visión única del pensamiento escatológico de las comunidades judías que vivían bajo el dominio extranjero. Aunque gran parte del texto se ha perdido,
Lo que queda proporciona información valiosa sobre las creencias sobre el juicio final, la resurrección de los muertos y la intervención divina en la historia. Apocalipsis de Lamec. El Apocalipsis de Lamec es un texto apócrifo que se centra en las visiones atribuidas a Lamec, el padre de Noé, quien en la tradición bíblica es conocido por ser un hombre justo en una época de gran maldad. Este Apocalipsis es un texto menos conocido, pero ofrece una visión única de los eventos que preceden el diluvio, el juicio divino y la preservación de la humanidad a través de Noé y su familia. El Apocalipsis de Lamec es un texto que refleja las preocupaciones sobre el juicio divino y la corrupción de la humanidad antes del diluvio. El Apocalipsis de Lamec fue compuesto en algún momento durante el período del Segundo Templo, probablemente en el siglo II a.C. o I después de Cristo. El texto parece estar relacionado con otras obras pseudepigráficas como el Libro de Enoc y el Testamento de los 12 Patriarcas, que también abordan temas de corrupción, juicio divino y preservación a través de figuras justas como Noé. Lamec, aunque es una figura menor en la narrativa bíblica, es presentado en este Apocalipsis como un visionario que recibe revelaciones sobre el destino de la humanidad. Como padre de Noé, Lamec está vinculado directamente a la historia del diluvio, y el Apocalipsis que lleva su nombre se centra en las visiones que recibe sobre los eventos que llevarán al diluvio y la preservación de su descendencia. El Apocalipsis de Lamec describe cómo Lamec recibe visiones del inminente juicio divino sobre la humanidad. Estas visiones revelan la creciente corrupción de la humanidad y el mal que ha llenado la tierra, lo que llevará a Dios a destruir a la humanidad a través del diluvio. Lamec es informado de que su hijo Noé será el encargado de construir un arca para preservar a los justos, mientras que el resto de la humanidad será destruida. El Apocalipsis también describe el sufrimiento de los justos en medio de la maldad generalizada. Lamec, como hombre justo, es testigo de cómo la humanidad se ha alejado de Dios y ha caído en la violencia y la corrupción. A través de sus visiones, se le asegura que Dios intervendrá para destruir a los malvados y preservar a los justos. El texto también incluye descripciones del diluvio y de cómo el arca de Noé salvará a la humanidad y a los animales. El diluvio es presentado como un juicio divino que purificará la tierra de la corrupción humana y permitirá un nuevo comienzo para la creación. El Apocalipsis de Lamec es un texto profundamente simbólico que utiliza el diluvio como una metáfora del juicio divino. El diluvio es presentado como un evento apocalíptico en el que Dios actúa para destruir la corrupción y restaurar la justicia en la tierra. Esta visión de la purificación a través de la destrucción es un tema común en la literatura apocalíptica, donde los eventos catastróficos son vistos como un medio para lograr la renovación divina. El tema de la preservación de los justos también es central en este Apocalipsis. A través de las visiones de Lamec, se revela que Noé, su hijo, será el encargado de preservar a los justos y de garantizar la continuidad de la humanidad. Esta idea de un remanente justo que es preservado por Dios es una característica clave de la teología apocalíptica, que ofrece esperanza en medio del juicio. El Apocalipsis de Lamec es un texto menor en comparación con otros apocalipsis más conocidos, pero sigue siendo importante para el estudio de la literatura pseudepigráfica y apocalíptica. Su conexión con la narrativa del diluvio y su enfoque en la preservación de los justos a través de Noé ofrecen una perspectiva única sobre cómo las comunidades antiguas entendían el juicio divino y la intervención de Dios en la historia. Aunque no fue ampliamente conocido ni aceptado en el canon bíblico, el Apocalipsis de Lamec es significativo porque refleja muchas de las preocupaciones comunes en la literatura apocalíptica, como la corrupción de la humanidad, el juicio divino y la promesa de la preservación de los justos. Su enfoque en Lamec como un visionario que recibe revelaciones sobre el destino de la humanidad añade una dimensión única a la narrativa del diluvio. Testamento de Ezequías o Apocalipsis de Ezequías. El Testamento de Ezequías, también conocido como el Apocalipsis de Ezequías,
Es un texto apócrifo que narra las visiones atribuidas al rey Ezequías de Judá. En la tradición bíblica, Ezequías es conocido como un rey justo que restauró la adoración a Dios en Judá después de un período de idolatría. Este Apocalipsis se centra en las revelaciones proféticas que Ezequías recibe sobre el destino de Judá, el juicio divino y la resurrección de los muertos. El testamento de Ezequías fue probablemente compuesto en el período del Segundo Templo, posiblemente en el siglo I a.C. o I después de Cristo. El texto refleja una preocupación por la justicia divina y el destino de Judá, y está escrito en forma de testamento, donde el rey Ezequías revela las visiones que ha recibido antes de su muerte. Ezequías, en la narrativa bíblica, es un rey que desempeñó un papel clave en la restauración del culto a Yahvé en Judá después de un período de apostasía bajo su padre, el rey Acaz. El Apocalipsis de Ezequías lo presenta como una figura profética que recibe revelaciones divinas sobre el destino de su pueblo y el juicio final. El Apocalipsis de Ezequías describe una serie de visiones que el rey Ezequías recibe sobre el juicio de Dios y la restauración de Judá. Estas visiones incluyen profecías sobre la destrucción de los enemigos de Judá, la resurrección de los muertos y la restauración final del reino de Dios. Al igual que otros textos apocalípticos, el Apocalipsis de Ezequías enfatiza la intervención divina en la historia y la promesa de una redención futura para los justos. El testamento también incluye reflexiones sobre el destino de los justos y los malvados. Ezequías es informado de que los justos serán resucitados para vivir en el reino de Dios, mientras que los malvados serán castigados en el juicio final. Esta visión del juicio final refleja las preocupaciones escatológicas comunes en la literatura apocalíptica, donde el destino eterno de las almas es un tema central. El Apocalipsis de Ezequías también contiene elementos de advertencia, ya que Ezequías advierte a su pueblo sobre la necesidad de arrepentirse y seguir los caminos de Dios para evitar el juicio divino. Esta teología del arrepentimiento y la justicia divina es típica de la literatura apocalíptica, que ofrece esperanza a los justos y advierte a los malvados sobre las consecuencias de su comportamiento. El testamento de Ezequías refleja una preocupación por el destino de Judá y el juicio de las naciones que han oprimido al pueblo de Dios. Ezequías, como profeta y rey, es presentado como un visionario que recibe revelaciones sobre el juicio final y la restauración de su pueblo. El tema del juicio divino es central en el texto, con una clara distinción entre los justos y los malvados, quienes recibirán recompensas o castigos según sus acciones en la vida terrenal. El tema de la resurrección de los muertos es también fundamental en el Apocalipsis de Ezequías. La resurrección es vista como un medio a través del cual Dios recompensará a los justos y castigará a los malvados, lo que refuerza la teología apocalíptica de la justicia divina. La idea de un juicio final donde todas las almas serán juzgadas según sus acciones es característica de la literatura apocalíptica del Segundo Templo y del cristianismo primitivo. El Apocalipsis de Ezequías no fue incluido en el canon bíblico, pero sigue siendo un texto importante para el estudio de la literatura apocalíptica judía. Su enfoque en el juicio final, la resurrección de los muertos y la restauración de Judá lo vincula con otras obras pseudepigráficas que abordan temas escatológicos similares. El texto ha sido estudiado principalmente por su relación con otras tradiciones apocalípticas, como el libro de Daniel y el Apocalipsis de Esdras, que también se centran en el juicio de Dios y la intervención divina en la historia. Aunque no fue tan influyente como otros textos apocalípticos, el Apocalipsis de Ezequías sigue siendo significativo para el estudio de las creencias escatológicas en el judaísmo del Segundo Templo. Gracias por ver nuestro video. Suscríbete a nuestro canal para más videos como este. Dale me gusta, coméntanos tu punto de vista y comparte este video con tus amigos y familiares.